Buenas, mi nombre es Felipe Jiménez Solano y les voy a hablar sobre los elementos y los factores del clima y clima de Costa Rica. ¿Qué es el clima? El clima se define como las condiciones dominantes del tiempo durante un periodo mayor de 30 años en un determinado lugar. ¿Qué es el tiempo atmosférico? El tiempo atmosférico es una condición de la atmósfera, pasajera e inmediata, que puede durar minutos. ¿Cómo conocer los datos de los elementos del clima? Los climatólogos y los meteorólogos han diseñado una serie de instrumentos y creado varias unidades de medida muy particulares, como el heliógrafo, que mide la radiación solar. El heliógrafo es la segunda imagen, que parece una esfera, que es una esfera. Esta funciona como lupa. El barómetro, que mide la presión atmosférica, que es esta primera imagen, que parece como una pesa. Y el termómetro, que mide la temperatura, esta imagen de la derecha. ¿Cuáles son y qué son los elementos del clima? Los elementos del clima son los mismos elementos del tiempo meteorológico, que interaccionan por un largo tiempo y definen el clima. Estas son: precipitación, es la caída libre de agua líquida o sólida. Temperatura, el calor que recibe la Tierra proviene del Sol. Esta energía funciona como un motor que mueve todos los procesos que se originan en la atmósfera. Viento, es el aire en movimiento. El viento se produce por las diferencias de presiones y se desplaza de las altas presiones o anticiclones a las bajas presiones o depresiones. Presión, el peso del aire ejerce una presión o peso sobre la temperatura del aire. Humedad, es la cantidad de vapor de agua contenida en la atmósfera. ¿Qué es y qué son los factores del clima? ¿Qué es y qué son los factores del clima? Los factores del clima son las variables que modifican cada uno de los elementos del clima, entre ellos la latitud, el relieve, la altitud, etc. La altitud y la latitud. Estos dos factores son determinantes en los climas de ciertos lugares del planeta. Relieve modifica la circulación de los vientos y la distribución de la cantidad de lluvia, lo cual crea dos vertientes opuestas. Continentalidad. La distribución de las masas de tierra y mar dan origen a la ismicidad y la continentalidad. Corrientes marinas. Las corrientes oceánicas frías modifican el clima a frío y las corrientes calientes modifican el clima a caliente. La cubierta vegetal retiene la humedad, protege el suelo, preserva las fuentes de agua, etc. ¿Cuáles son las zonas climáticas y sus características? Clima polar, frío todo el año. Clima templado, frío en invierno, calor en verano. 4 estaciones: invierno, primavera, verano y otoño. Clima tropical, calor todo el año. 2 estaciones bien definidas: época seca y época lluviosa. Aquí se encuentra Costa Rica. Los climas. ¿Qué son los vientos alisios? Los vientos alisios son como dos extranjeros que nos visitan. Son los del noroeste y del sudeste.
Cuando uno de ellos llueve más, el otro llueve menos y viceversa. ¿Cuáles son los dos factores que modifican el clima de Costa Rica? El relieve, que actúa como una barrera que opone la libre circulación de los vientos. El istmismo forma el relieve. ¿Cuáles son los climas de Costa Rica? Clima tropical seco. Se encuentra en la provincia, en el puerto de Punta Arenas. Llueve entre 1400 y 2000 milímetros. Hay bosques secos, entre su fauna están los pisotes, armadillos y dantas. Clima tropical húmedo. Se identifica en el Valle Central, Valle de los Santos, Herradura, Quepos, etc. La estación seca se reduce a 3 o 4 meses. Su vegetación natural es el bosque semideciduo. Su flora es el cedro, nazareno, etc. Su fauna es las lapas verdes y rojas. Clima tropical muy húmedo. Las lluvias son abundantes, superiores a los 3000 milímetros y puede llegar a los 5500 milímetros. Se ubica en Golfito, Valle de Iquiz, Llano del Caribe. Su flora son almendros, cabilla, cedro, y su fauna son lapas y tucanes. Clima de montaña. Se presenta la mayor precipitación del país con 6.847 milímetros. Se caracteriza por la presencia de mucha humedad. Sus flores el manqueque, el palmito, etc. Se localiza en la cordillera de Talamanca, cordillera volcánica central, etc. Tipos de bosques. Bosque tropical. Se localiza en las llanuras del Caribe y en regiones del Golfo Dulce. Sus flores son las maderas duras, lianas y helechos. Su fauna son ardillas, monos, hormigas, insectos. Bosque pluvisilva. Ubica en lugares bajos y climas cálidos. Su flora es lianas, orquídeas, ceibo. Su fauna es garzas, pato, águilas, etc. Bosque tropical seco. Se localizan en lugares con estación seca. Su flora son árbol de Guanacaste, guapinol y roble. Su fauna son lechuza, pilotes, quetzales. Bosque mixto. Sobre los 1500 metros sobre el nivel del mar, que corresponden a áreas montañosas, flora, robles, cipreses y coníferas fauna. Lechuza, quetzal, perezoso, etc. Páramo. Se localiza en lugares como el volcán Irazú, el Parque Internacional de la Amistad, etc. Flora, vegetación enana. Fauna, azulejos, come maíz y yihuiros. Yigüirios. Zona norte es de clima muy lluvioso. Zona sur también es de clima muy lluvioso. Muchas gracias por su atención.